Te voy a confesar una cosa. Yo no quería hacer el Camino de Santiago. Soy ateo y siempre lo vi como algo religioso. Andar por motivos espirituales, por superación personal, algo que no iba conmigo. Al final fui, casi de rebote. Mis amigos iban y yo me apunto a un bombardeo. Y después de hacer el camino, he de reconocer que ya no pensaba igual. Algo había cambiado, aunque no fue lo que te imaginas. El viaje empezó a las 7 y pico de la mañana, y no caminando, sentados. Primero en coche, Almería a Málaga, luego en tren, Málaga-Madrid, Madrid-Ourense, Ourense-Sarria. Cruzamos España entera en tren para bajarnos al final y cruzar a pie los últimos 100 y pico kilómetros. Dicho en voz alta es una idea absurda, sin embargo, ahí está la mitad de la gracia. Llegamos a Sarria de noche, cenamos pulpo y dimos una vuelta antes de dormir, aunque el pueblo tenía fiesta y se nos complicó un poco la cosa. Luego, los 4 en una habitación, 2 literas y la emoción de un campamento de críos. Éramos 4, y ninguno hacía el camino por lo mismo. Luis, la 4ª vez que lo hacía, no es deportista, tiene la rodilla hecha polvo, y aún así es el que más ama esto, el que nos arrastró a todos. Si un tío con una rodilla mala vuelve 4 veces, por algo será. Álvaro, su 2ª vez. La primera vez había hecho el primitivo, otro camino, más solitario, más duro, casi sin bares ni gente. Esta vez tocaba el francés, más animado y sobre todo, más paradas para beber cerveza. El mismo hombre buscando el camino, 2 cosas opuestas con 2 años de diferencia. Michi, debutante, muy deportista, corre unos 60 kilómetros a la semana. Está fuerte como un toro. Mucha gente a su alrededor le recomendó ir, y no se lo pensó. Y yo, el escéptico, el que se apuntó de últimas, el que iba convencido de que esto no era para él. El primer día, todo pesa. La mochila que creías ligera, las piernas, y una preguntita que se te instala en la cabeza. ¿Quién me mandó a mí meterme en todo esto? Si aún no has hecho el camino, te doy un consejo. El camino no es una carrera. No corras, frena. No hay nada que demostrar. El que sale corriendo llega cojeando. Llegamos al primer destino, Puerto Marín, y ya habíamos cometido el primer error. Nos equivocamos cogiendo el alojamiento. Cogimos un albergue con 130 camas, y, la verdad, fue toda una experiencia. Había un grupo de señores cincuentones que parecían niños, tirándose eructos, pedos muy sonoros, delante de todo el mundo, y partiéndose de risa. Bastante maleducados, he de decir. El camino también es esto, aunque normalmente esto no te lo cuenten. El camino tiene muchas horas, muchas. Y en esas horas pasan 2 cosas. O hablas o te quedas a solas con tu cabeza. Los primeros kilómetros hablas de tonterías. Pero llega un momento, no sé cuándo exactamente, en que dejas de mirar el móvil. Dejas de mirar la hora y empiezas a mirar alrededor. Y ahí entendí la primera verdad. El camino te va quitando peso. Primero la mochila, que aprendes a llevar ligera. Luego el reloj. Luego el móvil. Y sin darte cuenta, en algún momento, las preocupaciones que traías de casa. Y a veces no hacía falta ni narrar nada. Con escuchar a Michi al final de una etapa era más que suficiente. A ver, las sensaciones son buenas, vamos a las 7:00 de la mañana, son las 10:08, prácticamente 3 horas, vamos por la mitad, objetivo de momento cumplido, vamos a por las 6 horas, si puede ser 5:45 mejor. Bueno, si no, ese pequeño margen de 15 minutos de cervecita, un poquito de lavar los pies en alto, siesta y por la tarde pues un poquito de cervecita, ¿no? De la segunda etapa. ¿Cuáles son tus impresiones? Todo perfecto. Si has hecho el camino, te hago una pregunta. ¿Recuerdas tu primer día caminando? Cuéntame. Y bueno, mientras yo pensaba sobre la vida, Álvaro y Luis iban a lo suyo. Tenían una aplicación en la que iban cazando pájaros, pero no de verdad. Solamente los registraban como quien captura Pokémon. Cada canto nuevo era un trofeo. Ellos con la misma ilusión que cuando tenían 10 años. Y el camino también es eso. Te devuelve una versión tuya que creías perdida. Pero que nadie te engañe, el camino no es solo silencio y filosofía. El camino también es cerveza a las 5 de la tarde, sabiendo que te la has ganado a pulso. Cada día terminaba igual. Buscar dónde comer y la primera caña.
En Melide, por ejemplo, hay que parar a comer pulpo. Es ley. Y bueno, hay muchísimos bares, muchísimos pueblos, y aquí te dejo alguna recomendación. Y hay una figura que todo peregrino conoce. Esa persona que te vas cruzando etapa tras etapa. No sabes su nombre, no habéis hablado nunca, pero lo coge un cariño absurdo solo de reconocerle la mochila a lo lejos. Nosotros teníamos el nuestro. Nos lo cruzamos media docena de veces en 6 días. Y nunca, ni una vez, llegamos a hablar con él. Era un chico asiático, joven, que a veces iba solo y otras acompañado, pero que parecía tremendamente gracioso. Es de las pocas cosas que nos trajimos pendientes del camino. La conversación que no tuvimos con alguien cuyo nombre no supimos nunca. También merece la pena contar una leyenda gallega. Y es que en Galicia cuentan que de noche, por estos caminos, desfila la Santa Compaña, una procesión de almas en pena que deambulan por los bosques y caminos a medianoche, envueltas en túnicas, portando velas, y que anuncian una próxima muerte en la comunidad. Nosotros una mañana salimos a las 5, de noche cerrada. Y yo, como buen escéptico, no creo una palabra de esa leyenda. Pero reconozco que esos primeros kilómetros a oscuras los caminé un poquito más pegado a mis amigos de lo normal. Y así fueron pasando los días, que en el camino es una forma rara de contar el tiempo, porque los días no se miden en horas, se miden en kilómetros y en cervezas. Caminábamos, parábamos en un bar, caminábamos otro poco, parábamos en otro bar. Hay quien dirá que eso no es hacer el camino con rigor. A esa gente la respetamos y la adelantamos, porque a esas alturas ya habíamos entendido la trampa del principio. El primer día caminas para llegar, cuentas los kilómetros que faltan, miras el cartel, calculas, pero llega un momento en que dejas de restar y empiezas simplemente a estar. Nos cruzábamos con los mismos de siempre y con caras nuevas cada día. Un buen camino de un desconocido, dicho de paso, sin detenerse, y sin darnos cuenta, empezó a aparecer una sensación nueva. Una mezcla rara de dos cosas que no suelen ir juntas, las ganas de llegar y las pocas ganas de que aquello se acabara. Porque en el fondo ya lo sabíamos. Cada paso nos acercaba a Santiago. Y cada paso también nos acercaba al final de algo, que nos estaba gustando mucho. Más de lo que ninguno habría admitido en voz alta. Hasta que una mañana, sin ceremonia, sin aviso, los carteles empezaron a decir una sola palabra. Y entendimos que ya quedaba nada. ...8:05 de la mañana. Opiniones. Bien. Y un día, sin más, llegas. No sé muy bien qué esperaba sentir, pero te aseguro que lo sentí. 4 tíos que salieron por motivos distintos plantados en la misma plaza, sin decir nada, porque no hacía falta. ¿Te acuerdas de lo que empecé diciéndote? ¿Que yo no creía en esto? Pues aquí está lo que aprendió el escéptico. El camino no va de religión. Para algunos lo será, y me parece perfecto, pero para la mayoría, no. El camino va de algo más difícil de vender en un folleto. Va de quitarle a la vida el ruido de fondo. Nosotros vivimos corriendo hacia el siguiente algo, el siguiente mensaje, la siguiente tarea, el siguiente fin. Y en el camino, por primera vez en mucho tiempo, no había un siguiente algo. Solo el paso que estabas dando. Y resulta que ahí, cuando dejas de correr hacia lo siguiente, es donde por fin te paras a pensar. Yo entré escéptico y salí entendiendo por qué la gente vuelve. ¿Por qué Luis vuelve 4 veces? Y no es fe. Es que aquí arriba, andando, la cabeza por fin se calla. Y eso, en la vida que llevamos, no tiene precio. Que si lo repetiría, sin dudarlo. Aunque nadie me explicó que el momento más duro del camino no sería caminar. Lo más difícil fue volver a casa.
¿Y tú qué dices? Pues que tengo una avería aquí en la cadera. ¿Ya? Yo tengo una avería aquí.